Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 3 de septiembre de 2025. Estamos regresando al aire 1300 AM y vamos al último artículo, ¿no? Esta es una investigación, digo, el título queda Research Roundup. Tiene un título más extenso, ¿no? Que es un análisis de interacción de los directivos en la empresa. Entonces, una colección de hallazgos de investigaciones académicas y consultorías destinados para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas. Este artículo lo hacen editores del Harvard Business Review, no es del otro de Harvard, ¿no? Entonces es diferente. Y son varios temas, incluyendo, por ejemplo, liderazgo efectivo, cómo se lideran las empresas, ¿no? El compromiso del cliente, el impacto de la inteligencia artificial generativa en la fuerza laboral, la percepción de la cultura organizacional. Los hallazgos son una adaptación de la edición arbitrada de ese artículo correspondiente. Y el estudio realizado por Diego Villalpando y otros compañeros sobre 690 sucesiones de directores ejecutivos en firmas de Standard & Poor's 500 entre 2005 y 2019. Es una investigación académica profunda, un artículo arbitrado del que aquí se presenta un resumen, ¿no? Bueno, se encontró que los directores ejecutivos que comenzaron en su cargo en los primeros 10 días de un año calendario o fiscal tuvieron un rendimiento de empresa más sólido en sus primeros 3 años. Explican que esa alineación de fecha de inicio con los ciclos de planificación y establecimiento de objetivos ayuda a minimizar la disrupción de la presión del tiempo. O sea, contratar al director cuando empieza el proceso del ciclo, vamos a decir el anual, en México normalmente es el 1 de enero, en Estados Unidos, como les encanta llevar la contra con las parametrizaciones, empiezan el 1 de agosto. ¿Quién sabe qué carajos pasó el 1 de agosto como para que algo así irracional pueda ser contemplado? Pero pues bueno, también miden las distancias en pies del tamaño del pie de un rey de hace como 500 años, entonces imagínese usted, ¿no? Este efecto positivo fue particularmente fuerte para las mujeres. Las personas afroamericanas o asiáticas, etcétera, directores ejecutivos que venían fuera de la empresa, que no accedieron a niveles superiores, porque, pues obviamente, es gente con ciertos criterios de disrupción respecto a tradiciones ordinarias de una empresa de pura gente blanca y ciertas condiciones históricas de llevar la empresa y demás, ¿no? O sea, es más propenso un líder que viene nuevo a cambios estratégicos que toman tiempo para los empleados que los comprendan y los adopten. Y entonces, ese es el punto. O sea, empezar, si tú piensas hacer una sucesión ordinaria de directivo, es ideal hacerla alineado al inicio de ciclos y no de repente. Claro que de repente puede necesitarse, ¿verdad? Se murió el director o fue despedido o decidió cambiar de trabajo, que es algo que en los reportes recientes también de estos artículos hemos leído hace unos 2 meses sobre una tendencia de muchas renuncias de directivos. Pues bueno, obviamente el tema concatena a pues, cosas que tienen que pasar en el momento, pero el arranque de ciclo es ideal y ese es el punto del hallazgo, ¿no? Los supervisores efectivos pueden tener un impacto positivo duradero en el rendimiento de los empleados y sus trayectorias profesionales, incluso después de que se hayan ido. Un estudio analizó que 200,000 empleados y 30,000 gerentes de una firma multinacional de 2011 a 2021 identificó a los gerentes buenos como aquellos que fueron promovidos rápidamente dentro de la empresa. Se mostró que los empleados que habían trabajado bajo gerentes competentes se movieron a diferentes puestos de trabajo dentro de la misma empresa a un ritmo significativamente más alto que gerentes que no eran tan competentes. 7 años después de que sus gerentes se hubieran ido, estos empleados ganaban en promedio 15% más que colegas que no tuvieron gerentes de alto rendimiento. A nivel empresa, los buenos gerentes ayudaron a generar mayores ganancias al aumentar la productividad individual de los trabajadores, con un crecimiento de rendimiento continuo, 4 años más, incluso luego de que se fueron. O sea, tenemos la estructura empresarial, tenemos la alta dirección y luego tienes una media dirección, vamos a decir, las gerencias. Y entonces, los gerentes más competentes provocaban que sus empleados fueran tan productivos que aun cuando ese gerente se fuera de la empresa, la presunción no se narra por qué se fue de la empresa, pero la presunción es, pues, fueron a buscar un mejor puesto en otra empresa, pero dejaron tan buen equipo y tan buena tendencia de operación que esos empleados subordinados que en su momento fueron propios de ese gerente, tuvieron estas accesibilidades ulteriores a mejor nivel
pues pasados los años, ¿no? Entonces, esto te lleva a que promover liderazgos de gerentes competentes, y si tienes gerentes incompetentes, cómo elevar su competencia, es más redituable, porque no solo van a ser buenos en el momento que trabajen para ti, sino incluso si se van de la empresa. La investigación en 4.782 hoteles de Texas entre el 2001 y 2016 reveló que responder a las reseñas de clientes puede influir en los ingresos. El estudio encontró que las respuestas a reseñas positivas llevaron a un aumento significativo en las calificaciones de TripAdvisor y permitieron a los hoteles cobrar más por habitación. Responder a las reseñas negativas resultó en una disminución tanto de las calificaciones como de ingresos por habitación. La investigación concluye que cada vez que el ratio de respuestas de reseñas positivas con respecto a negativas aumenta en 10 puntos porcentuales, los ingresos mensuales por habitación crecían $164. En contraste, cada vez que el ratio de respuestas de reseñas negativas respecto a positivas aumentaba 10 puntos porcentuales, los ingresos mensuales por habitación caían $36. O sea, el tener la perspectiva propositiva da mucha más ganancia que el tener la perspectiva pesimista, ¿no? Vamos a decir. Los autores recomiendan priorizar a las respuestas a reseñas positivas, ya que amplifican la influencia de la reseña y tiene un impacto favorable al rendimiento. O sea, de alguna manera es la respuesta a la reseña. O sea, TripAdvisor te dicen, estuvo muy bien el hotel o estuvo muy mal el hotel. Contestarle al estuvo muy bien el hotel da pauta para que te vuelvan a contratar y aún pueda subir el precio y eso tenga una repercusión positiva en tu rentabilidad, porque van a seguir quedándose por tener un buen hotel. Contestar la respuesta negativa o pesimista tiende a provocar caída. Entonces, no sé si la respuesta adecuada, y hay que leer el artículo completo, el de investigación, para saber si la respuesta adecuada a las negativas no les hago caso o les ofrezco algo, no sé, hay una cosa que queda en duda, ¿no? El uso de la IA generativa puede hacer que los empleados se sientan desmotivados cuando luego tienen que trabajar sin ella. En un estudio con 3.562 participantes, los investigadores, incluidos Yukun Liu et al., bueno, el estudio pues que va concatenando esta investigación completa, encontraron que las personas que usaron ChatGPT en una tarea tuvieron un mejor desempeño. Sin embargo, al pasar a una segunda tarea sin la ayuda de la inteligencia artificial, su motivación intrínseca disminuyó 11% por medio y su aburrimiento aumentó en 20%. Para mitigar el efecto, los autores sugieren que las empresas enfaticen a empleados las habilidades y perspectivas únicas que aportan a una tarea y por qué sus contribuciones son cruciales para el resultado exitoso. Vamos, no, obviamente hay que leer el artículo académico, pero se me ocurre, hace 100 años mandábamos a los empleados a sus destinos de viajes de trabajo en camión y muy poco se usaba el avión, ¿no? Y entonces de repente, pues ya se empezó a usar el avión. Y si después de usar el avión decidiste mandarlos en camión, pues seguramente iba a haber desmotivación, ahí hasta cansancio, ¿no? O hace 50 años usaban la máquina de escribir pues, de martillo y de repente cambiaron a computadoras, ¿no? Que además puedes corregir y mejorar estilo y lo que gustes. Y de repente, por alguna razón, regresan a máquinas de escribir. Pues la gente se va a desmotivar, ¿no? La productividad baja. Bueno, aquí lo que está planteando es, hay ciertas tareas que habrá que analizar, pero si ciertas tareas le das inteligencia artificial y los ayuda a impulsar productividad y luego se la quitas, pues puede haber un problema. El tema es qué tipo de tareas. O sea, no estamos hablando nada más de poner y quitar la herramienta tecnológica para la misma tarea, como en mis ejemplos anteriores, sino para una variedad de tareas. Habrá tareas que se requiere manualidad, habrá tareas que se requiere trabajo exclusivo de ser humano, habrá tareas que por confidencialidad lo último que quieres es que suban a la inteligencia artificial la información y entonces hay que explicarlo y hay que darle el respaldo correspondiente, creo yo, del incentivo del área organizacional para que no haya esta disparidad de incentivos o de motivación y de aburrimiento cuando usan y no usan inteligencia artificial. Otro tema. En los conflictos laborales, los gerentes tienden a tomar en serio los informes de oídas. Un estudio de 2 millones de informes de mala conducta entre empleados de 2014 a 2017 encontró que los informes de oídas tenían casi el doble de probabilidades de ser fundamentados que los informes de primera mano. Los investigadores sugieren que esto se debe a que los gerentes creen que quienes informan de oídas están motivados por el bien común y no por un interés personal y asumen que ya verificaron la información. Bueno, obviamente hay que ponderar esto sobre cuáles son las oídas de qué temas, ¿verdad?
Recordemos que también puede haber el clásico, como en el fútbol, soccer, le tendieron la cama, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con el tema, sobre todo por los aspectos legales, porque además si no hay fundamentación real, pues el problema se puede convertir en un conflicto. Sin embargo, también hay que potenciar el uso de esta herramienta para saber si es algo que es funcional o no en el tiempo. Otro tema más, Eva Buchel y Elisa Solinas, en 16 investigaciones con 7,800 participantes en Estados Unidos, muestran que los gerentes perciben a los empleados que desconocen, que se desconectan después del horario laboral como más productivos, pero menos comprometidos y menos aptos para ser promovidos. El perjuicio se mantiene incluso cuando el empleado era objetivamente mejor en su trabajo o cuando la razón para desconectarse era válida, como cuidar de un familiar enfermo. Los investigadores encuentran que la penalización por ser menos aptos para la promoción disminuía cuando los gerentes tenían que leer una política de la empresa que prohibía correos electrónicos después en los horarios libres, ¿no?, de los empleados. O sea, sabemos el tema de la desconexión, ya está por ley en México incluso. El tema y la pregunta es, ¿qué provoca eso respecto a su compromiso y la aptitud de promoción? La investigación está encontrando algo contradictorio. El sí respetar en Estados Unidos con estos estudios, el sí respetar el derecho al descanso, el derecho a la desconexión, provoca desmotivación y menor aptitud para promoción, aunque sí hay productividad. Habría que analizar a fondo implicaciones. Bueno, se nos acabó el programa. Pásenla excelente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.